¿Te imaginas que pudiéramos realmente adelantarnos a una crisis económica? En 2008, Michael Burry, uno de los inversores más reconocidos y gestor de fondos de cobertura, predijo un colapso financiero, pero pocos le creyeron, incluyendo al gobierno y a la Reserva Federal. Hace pocos meses, en 2023, Burry volvió a lanzar una advertencia sobre la economía, pero las autoridades otra vez lo han ignorado. Sin embargo, esta vez, gigantes como el Bank of America y personas influyentes como Jeff Bezos se están tomando muy en serio sus advertencias. ¿Es posible entonces que estemos ante otra gran crisis económica? Como ya sabemos, en 2008 hubo una crisis económica que provocó el quiebre de varios bancos, creando un efecto dominó que acabó afectando a otros bancos, a otros negocios y a las personas que tenían ahí su dinero. Para salvar esta situación, la solución de los bancos centrales fue empezar a imprimir dinero para así poder rescatar a esos bancos que estaban a punto de quebrar. Sé que a priori puede parecernos una idea no demasiado mala, pero la resolución de esto no es tan bonita como suena. Aunque a priori pueda parecer una solución lógica, el problema es que cuando un gobierno empieza a crear dinero de la nada, hace que haya más dinero en circulación. Y con eso, ley básica de oferta y la demanda, el dinero que hay en circulación, es decir, tu dinero, vale menos. Este fenómeno es el que todos conocemos como inflación y es el causante de que con el mismo dinero cada vez puedas comprar menos y menos cosas y por tanto, a pesar de ganar el mismo dinero, vayas perdiendo progresivamente poder adquisitivo. Sin embargo, ahora mismo estamos en el año 2024, nada que ver con la situación del 2008. Entonces, realmente, ¿por qué tenemos estas tasas tan altas de inflación? ¿Por qué estamos en niveles de inflación que precisamente no vivíamos desde 2008 si ahora mismo no ha habido ningún rescate bancario y no se ha imprimido dinero por esa causa? Pues bien, gran parte de la inflación actual es consecuencia principalmente de la pandemia, ya que ante esta situación los gobiernos de todo el mundo decidieron empezar a imprimir dinero. De hecho, para que te hagas una idea de la cantidad de dinero que se imprimió, se calcula que en el periodo de entre 2020 y 2022 se han impreso 1 de cada 3 dólares que hoy en día hay en circulación. Así que gran parte de la situación actual, gran parte de los niveles de inflación que estamos sufriendo se deben principalmente a esta impresión masiva de dinero. Una vez que la tasa de inflación empezó a subir a niveles mucho más altos de los que se podrían considerar saludables, los gobiernos, los bancos centrales decidieron tomar cartas en el asunto y empezar a hacer cosas para controlar la inflación. La principal actuación para conseguir controlar, para conseguir disminuir la inflación ha sido la subida de los tipos de interés. Esto básicamente significa que cuando se suben los tipos de interés se tiene que pagar más intereses a la hora de pedir dinero prestado y también que vamos a tener que devolver mucho más por este dinero que pedimos prestado con anterioridad a bancos y que tenemos con tipos de interés variable. Y por supuesto, toda esta situación no solo nos afecta a cada uno de los ciudadanos, sino también afecta a las empresas. Las empresas van a ver cómo su beneficio real es menor, ya que la gente está consumiendo menos. Y por otra parte, también les va a costar más el hecho de conseguir créditos. Por tanto, la realidad es que no van a crecer al mismo ritmo. Y todas estas situaciones, por supuesto, suelen verse reflejadas en la cotización de estas acciones. Si la empresa va a empezar a generar menos beneficio, muchos accionistas deciden salirse. Y como norma general, cuando los tipos de interés empiezan a subir, los mercados financieros, las acciones en general, empiezan a caer. Si volvemos a la situación actual, esta medida de subir los tipos de interés por parte del gobierno, la realidad es que está funcionando, ya que podemos ver cómo el IPC, este índice que marca el valor de la inflación en 2023, ha sido de un 3,55% entre los meses de enero y diciembre, mucho menor que en 2022, que se alcanzó un 8,4%. Entonces, si ahora mismo ya se está controlando la inflación, ¿por qué no llegar a una recesión económica justo ahora si no ha pasado durante estos años? Pues bien, en primer lugar, necesitamos hablar de la situación actual del gas y del petróleo. Rusia, como probablemente ya sabes, es uno de los mayores exportadores de gas y de petróleo del mundo, exportando un 17% del gas de todo el mundo y un 11% del petróleo, por lo que gran parte de los suministros de Europa dependen directamente de Rusia por cuestión de cercanía. Sin embargo, con las sanciones impuestas a Rusia por el conflicto con Ucrania, Europa puede empezar a tener problemas muy serios para recibir el gas y el petróleo desde este país. Y el tema es que estas energías son tremendamente importantes para cualquier economía, ya que si el petróleo sube de precio, la gasolina va a subir también de precio. Y eso no solo afecta a todo el sector de transporte, sino que realmente acaba teniendo un impacto en multitud de empresas y negocios. Cuando el precio de la gasolina aumenta mucho, las empresas automáticamente tienen menos margen de beneficio, al verse obligadas a pagar un mayor precio por esta gasolina. Y la solución a ello, lejos de recortar precios,
cómo es el objetivo de estas subidas de tipos es que sigan subiendo más los precios. Y por otra parte, dejando de lado el tema del gas y el petróleo, estas subidas de tipos de interés afectan directamente al mercado inmobiliario. Antes los tipos de interés eran muy bajos, por lo que pedir una hipoteca era más barato y muchas personas decidieron dar un paso adelante y comprar sus viviendas. En los últimos años, como ya sabemos, ha habido una gran demanda y además muy poca oferta, haciendo que el precio de las viviendas haya aumentado sin parar. No obstante, muchas de las hipotecas que se dieron en los últimos años eran de tipo variable y ahora esas personas están pagando el triple de intereses que cuando las contrataron. Por último, seguro que en los últimos meses has oído hablar de la famosa inversión de la curva y cómo esto puede predecir una recesión económica. Pero realmente, ¿qué significa que la curva de tipos está invertida? Esto básicamente lo que viene a decir es que la deuda estadounidense a corto plazo es más rentable que la deuda a largo plazo. Sin embargo, la teoría económica dice que en una situación normal, prestar dinero a largo plazo siempre debería ser más rentable que a corto plazo. Te pongo un ejemplo. Imagínate que un amigo te pide que le dejes 1.000 euros. ¿Por qué le cobrarían más tipos de interés? Si te lo va a devolver en 6 meses o si te dice que no te lo podrá devolver hasta dentro de 5 años. Seguramente si te dice que te lo va a devolver en 5 años, tendrás que cobrarle un tipo de interés mayor, ya que estás renunciando a tu dinero por más tiempo. Cuando la curva de tipos está invertida, significa que a la hora de adquirir deuda del gobierno, nos pagan más intereses por la deuda a corto plazo que por la deuda que nos venden a largo plazo. Esta anomalía se produce cuando los inversores no se fían de lo que sucederá en la economía a corto plazo. De hecho, existe un estudio del Banco de la Reserva de San Francisco que recoge que en los últimos 60 años la inversión de la curva de los rendimientos ha ocurrido 10 veces. Y salvo en el año 1966, todas las veces en las que ha ocurrido este fenómeno ha predecido en aproximadamente un año una desaceleración o una recesión en Estados Unidos. La realidad es que nadie puede predecir a ciencia cierta si se va a producir o no una crisis económica, pero sí que es verdad que tenemos que estar preparados ante la posibilidad de que esto ocurra. Y para prepararnos, obviamente necesitamos tener una base de ahorros y una fuente de ingresos estables. Así que a continuación voy a darte 3 claves para que sepas cómo prepararte ante una posible recesión. Lo primero en lo que poner nuestra atención es en tomar medidas para no perder nuestro dinero. Puedes empezar con pequeñas acciones diarias, como evitar compras impulsivas, pensando realmente lo que necesitas o reduciendo estos famosos gastos hormiga, que son pequeños gastos que tenemos de forma recurrente, pero que acaban teniendo un gran impacto sobre nuestra economía. En segundo lugar, resultaría fundamental que no dependieras de una única fuente de ingresos, normalmente tu trabajo, sino que diversifiques con otras fuentes a poder ser de ingresos pasivos, ya que en caso de crisis, si falla una de las fuentes de ingresos, puedes tener una alternativa. Te dejaré un vídeo más en detalle sobre cómo hacerlo cuando lo suba en las próximas semanas. Y sobre todo, la última clave es estar al día de las noticias económicas, es siempre aprender más sobre los mercados y las oportunidades de inversión, porque déjame decirte que se puede invertir de forma rentable y de forma exitosa independientemente de cuál sea el contexto del mercado, de si está subiendo o de si está bajando. Pero para conseguir esto necesitas un mayor nivel de educación financiera. Así que espero que hayas podido entender mejor la situación económica actual y por qué es tan importante que estemos preparados ante una posible crisis económica. Y por supuesto, la última clave es que te suscribas a este canal porque iremos haciendo análisis actualizados de la realidad del mercado para que siempre te puedas mantener informado. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.